Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, depende de donde se encuentren. Les habla por acá el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan y que también pueden ver pantalla. Vamos a ir chequeando por acá. Creo que ya me van confirmando que sí. Van entrando las personas que ya estaban previstas. Perfecto, excelente. Aquí chequeando un poco el apartado de preguntas y respuestas. Nos dice por aquí Alessandro Macedo. Buenas tardes, ingeniero. ¿Todo bien? Saludos de Perú. Igualmente, damos un saludo, ingeniero. Y bueno, me acompaña el ingeniero Luis Núñez, que como saben, digamos, parte del equipo de Inesatec y está muy enfocado en todo lo que es la dirección de los programas en acero que tenemos nosotros. Y que bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Fíjense que si vamos a la sección de webinars, importante, nosotros vamos a hablar hoy un poco de este webinar, ¿no? De domina el diseño y construcción de edificaciones en acero. Esto para ponerlos en contexto, evidentemente es muy importante el tópico porque ya lo vamos a discutir. Cada día que pasa se ha ido incrementando la construcción en acero a partir de, por supuesto, de la industrialización general del sector. Y nosotros ya desde hace muchos años que estamos muy vinculados a los proyectos de estructuras de acero, bueno, emprendimos una serie de programas de formación que son los que tenemos aquí, por ejemplo, en especializaciones que hoy podemos filtrar por programas de estructuras de acero industriales y aparecen una serie de especializaciones y entre ellas hoy queremos hablar de la de proyectos estructurales de edificios en acero con tecnología BIM, que en conjunto a las otras especializaciones da paso a una serie, digamos, de másteres también dentro de esta área, porque si tomamos, por ejemplo, el máster de proyectos de edificios en acero y estructuras industriales, sería una combinación de la especialización de acero general de edificios y la de estructuras industriales. Y asimismo, si tomamos la ejemplo, diseño y construcción de edificaciones en acero, en la combinación de esta especialización que vamos a hablar hoy con la de conexiones. Por lo tanto, esta especialización es muy importante porque es una base troncal de posibles másteres en el área. Entonces, hablaremos específicamente entonces dentro de estos programas de lo que sería proyectos estructurales de edificios en acero con tecnología BIM, que bueno, que tiene un contenido muy importante. Sin embargo, al inicio de esto, yo creo que vale la pena, ¿no, Luis? Hablar evidentemente de por qué estudiar, ¿no? Edificios en acero y quizás utilizar algo importante que lo habíamos conversado, un aspecto práctico o teórico práctico que haga mención a todo lo que implica el diseño de una edificación en acero, que hay detrás del diseño, normativa, criterios, predimensionado, eh, incluso proyección internacional que puede tener el dominar toda esta área, ¿no? Entonces, ¿qué comentas un poquito al respecto? Voy a activar aquí en la cámara web. Yo, desde acá, ahí está el ingeniero Luis. ¿Qué puedes comentar al respecto, ¿no? También, si quieres, también puedes tú presentar o mostrar tu pantalla también mientras vamos Sí, conversando, bueno, ¿no? y primero bienvenidos a este seminario y tal y como hemos venido detectando en los últimos años, o sea, el incremento de construcciones en acero que buscan resolver temas de tiempo de ejecución de obra, que buscan resolver temas de inversiones, realmente se ha ido incrementando en América. Y la razón de incrementarse también trae consigo una cuestión cultural donde el diseño en hormigón pareciera que la gente lo comprende mejor, el constructor, el obrero, o sea, el tecnólogo. El tema de hormigón pareciera que hay bastante cultura bien formada en nuestros países porque, bueno, son ya muchas décadas de experiencia constructiva, de cosas que no deben hacerse, de los problemas asociados al hormigón, pero en el mundo de acero pasa que culturalmente estamos naciendo a la respuesta y a la necesidad
de los urbanismos a desarrollar en nuestras ciudades. El acero se había mantenido mucho en el mundo del sector industrial, de plantas, de procesos, pero en el mundo de los edificios y en el mundo probablemente de las naves industriales, era una responsabilidad que muchas veces inclusive empresas transnacionales eran las que desarrollaban esos proyectos. Evidentemente, esto ha ido cambiando en los últimos 20 años, las últimas 2 décadas, y los países han entendido de que si bien en la estructura de acero, desde el punto de vista costo material a material, el acero es más costoso, pero desde el punto de vista del proceso constructivo, cuidado, porque hay ahorros en cimentaciones, hay ahorros también en tiempo de ejecución, por lo tanto el tema de financiamiento y de mantenimiento de maquinaria alquilada en campo da una incidencia importante en la relación de costos. Por eso a veces luchar con el constructor de decirle, mira, el tenor de hormigón es esto, ¿verdad? Kilos por o metros cúbicos de hormigón por metro cuadrado, o de repente en acero, los kilos de acero por metro cuadrado, y esos tenores que los constructores realmente manejan no son favorables al mundo del acero, porque en la variable constructiva hay una cantidad de parámetros adicionales a los materiales. En el hormigón está el tema de encofrados, el tema de tiempos de encofrado y de desencofrado. En el acero no, en el acero tú entras a trabajar en la estructura rápidamente. Entonces, ¿qué busca nuestra especialización? Nuestra especialización busca dar las herramientas de la actualización normativa, porque otra de las cosas que trajo el acero como diseño era nuestra debilidad en la comprensión del comportamiento. Como el material de acero es un material isotrópico, es un material que de alguna manera tiene un comportamiento excelente a tracción y a compresión, un material que sí, que tiene problemas frente al fuego, pero respecto a la protección catódica o de repente contra el ataque de oxidación, hay muchas técnicas actuales que le alargan la vida útil al material, pero la nobleza de trabajo del material, lo limpio de las obras, que no invade y no molesta al vecino, ¿verdad? Que ya está viviendo en la comunidad y que de alguna manera la estructura de acero podría perturbarlo. Resulta que esto es una de las grandes ventajas del acero, pero ha traído consigo el hecho de que necesitamos comprender el comportamiento. Y si bien hay todo un cambio filosófico normativo que inició en los años 90 y que concluyó en los años 2000 con las especificaciones ANSI-SC del 2005, ya con requerimientos mucho más estrictos de lo que las normas anteriores, inclusive de la ISC, todavía no prestaban atención. Eso ha hecho que todos los comités normativos de cada uno de los países haya tomado un poco cómo es el comportamiento, cómo es la conducta, por ejemplo, en el ámbito sismo resistente, que afecta prácticamente toda Centroamérica, el Caribe y Suramérica por igual, con algunas excepciones. Pero realmente el tema del diseño sismo resistente tuvo un cambio tan radical desde el punto de vista filosófico que le ha costado inclusive a la Escuela de Ingeniería Civil Estructural adaptar todos digamos, los programas para que se comprenda el problema. E inclusive uno ve que hasta todavía a nivel de posgrado se da cierto enfoque, pero el tema de conexiones sigue siendo un tema débil en todo el que diseña estructuras de acero. Y para nosotros, entonces, que fuimos de alguna manera afectados por esta situación y que tuvimos que aprender por otras vías, bueno, se desarrolló todo este concepto del diseño de edificios, del diseño de naves industriales, el diseño de conexiones, que es fundamental para que la estructura desde el punto de vista global tenga un buen comportamiento. Porque yo puedo diseñar muy bien, como está mostrando el ingeniero Eliud, ese edificio de una cantidad de pisos, pero si sus conexiones no son consistentes, les puedo decir que el colapso de esta estructura probablemente en cuestión de segundos durante un evento sísmico ocurra. Entonces, ¿por qué? Porque las conexiones son la garantía vital de que los miembros que van a producir los mecanismos dúctiles realmente se desarrollen. Si las conexiones no están adaptadas para que esos mecanismos dúctiles se propicien en pórticos a momento, en pórticos diagonalizados, con diagonales concéntricos excéntricas, o en pórticos con muros tipo sheet metal, o otros sistemas mixtos y compuestos que la norma actualmente trae,
Evidentemente, si yo no condiciono las conexiones a que cumplan la función que deben prevalecer respecto a las fuerzas reales que van a llegar a la estructura, bueno, la estructura simplemente no va a ser capaz de disipar, aun cuando haya diseñado el edificio en el mejor de los programas del mercado. Y es allí donde nosotros metemos la lupa para tumbar una cantidad de paradigmas y falacias que están en el medio, donde si tú agarras un software cualquiera del mercado, el mejor del mercado, y diseñas una estructura, es suficiente con lo que haces en el software. Y nosotros sabemos que no es suficiente. Que es bastante completo, sí, es bastante completo, pero tiene una cantidad de cosas medulares que yo necesito resolver y comprender y entender que ninguno de los programas del mercado lo hace. Se aproxima, pero no lo hacen completamente. Y allí es donde la formulación del cálculo manual entra, evidentemente, a complementar y hacer verificaciones adicionales que son necesarias para complementar el diseño y para que el diseño sea seguro y confiable. Si yo no hago ese cálculo manual, les puedo garantizar que las estructuras que solo están diseñadas con software no están a la altura de lo que nosotros esperamos, porque los requerimientos normativos sobrepasan lo que los software pueden hacer. Pero recuérdense lo que los software no son más que algoritmos, algoritmos desarrollados por profesionales que entienden el problema. Pero muchas veces esos algoritmos son difíciles de implementar más allá de donde probablemente el cálculo manual tendría muchas variaciones, mucha toma de decisiones que requiere del conocimiento del profesional y que no se trata de algo automatizado, se trata de algo que uno ejecute con conciencia de lo que está haciendo, con pleno conocimiento de lo que debe resultar. No se trata de que yo meta un input, sale el diseño, le digo inteligencia artificial, por favor, diseñame este edificio y el edificio mágicamente sale diseñado. Bueno, les puedo garantizar de que si lo hacen por esa vía, el diseño no será confiable. Acabamos de ver recientemente terremoto catastrófico donde de alguna manera afectó a estructuras donde se siguen cometiendo los mismos errores. Efectos de columna corta, efectos de piso flexible, piso blando, falta de confinamiento en los elementos. En las estructuras de acero probablemente falta de una conectividad adecuada. La placa base es la responsable de más del 30% de los accidentes en estructuras de acero. Imagínense la importancia que tiene y lo débil que es el ámbito normativo desde el punto de vista de cómo abordar todos los problemas, porque hay lineamientos, pero ¿cómo los implemento? Y eso es lo que nosotros tratamos de imponer dentro de la especialización, entendiendo que también parte de nuestra experiencia que viene ya probablemente de muchos años, pero que no es limitativa a lo que nosotros conocemos, sino que ha venido siendo alimentada por una cantidad de aristas de tesis de grado, de investigaciones particulares o investigaciones hechas en diferentes universidades en el mundo que soportan todo lo que nosotros estamos trayendo como material y como evolución del diseño utilizando las herramientas del mercado, pero también dando la extensión a los puntos débiles que cualquier herramienta puede tener en sí misma. Así que yo creo que es fundamental que la concepción estructural y la respuesta estructural se comprenda. Si no se comprende lo que somos, somos expertos en botonología, como dice el ingeniero Enzo Garófalo. O sea, aprendo a apretar todos los botones, combinaciones de teclas para que el diseño salga. Eso no es ingeniería, me van a perdonar. Realmente la ingeniería necesita que comprendamos el problema. Ese ejemplo que, por ejemplo, el ingeniero está mostrando, muestra grandes problemas cuando existen asentamientos diferenciales por el tema de la cimentación propuesta. Por lo tanto, hemos encontrado que sistemas con diagonales excéntricas probablemente deben estar fundados en un sistema que garantice esos niveles de rigidez. Si hay asentamientos diferenciales sensibles, seguramente la estructura no entregará los niveles de desempeño estructural que nosotros esperamos. Y los terremotos dan evidencia de todas estas cosas, ¿no? Sí, de hecho estaba, ahora que lo estabas mencionando, quería como justo hablaste de estos pórticos excéntricos, me parecía clave mostrar este caso que es bastante crítico, eh, este caso de aquí, que justo es una estructura apoyada sobre un sistema flexible, excéntrico, ¿no? Pero que cuando se hace un análisis no lineal,
refleja de alguna manera, vamos a decir, cierta inestabilidad, ¿no? Y esto es producto de que estas riostras le generan una demanda de tracción a las columnas, que si la zapata en este caso no es capaz de contener esa demanda, bueno, se produce una especie de mecanismo que hace que no se forme adecuadamente las rótulas plásticas en la zona de levantamiento. Entonces, todos estos criterios hay que tenerlos muy claros. Los software, al final lo que vienen es a reflejar un resultado que nosotros intuimos por nuestra experiencia, ¿no? Y que te sirven de laboratorio para decir, fíjate, yo sé que se levanta, pero ¿cuánto? Claro, Mira, se puede controlar. ¿Qué pasa si las zapatas las ponemos un poquito más grandes? Se mejora. Si profundizamos el pedestal, mejora. Entonces, claro, es afinar un diseño del cual tú tienes claridad de lo que va a ocurrir. Entonces, no es simplemente modelar y ver qué ocurre, o sea, sin tener ningún previo de lo que va a pasar. Y eso lo primero que te exige es dominar el diseño conceptualmente. O sea, ¿por qué pondría un pórtico excéntrico? ¿Por qué utilizaría un pórtico concéntrico, un pórtico resistente a momento? Todas estas cosas son claves. O sea, piense, por ejemplo, acá, donde empiezas a ver ese pushover, verán cómo en algunos pasos esta parte se levanta. Es increíble. Si yo le pongo la escala, verán que se va a levantar, ¿no? Y en el momento que se levanta, se forman las roturas aquí porque está comprimiendo contra la zapata de la derecha, aunque no es tan ideal de todas maneras. Y aquí fíjense que empieza, pero no es lo suficientemente bueno como para producir el mecanismo por el levantamiento que tiene esta zona, ¿no? Ese levantamiento reflejado con una respuesta inelástica para que se pierdan los resortes, etcétera. Pero que es muy distinto, completamente distinto. De hecho, además, aprovecho para que vean que esta estructura tenía un periodo modo 1 de 0,46 segundos. Y solamente por culminar este ejercicio que ha sido siempre muy didáctico, voy a buscar ese mismo pórtico, pero con pilotes, ¿no? Para que vean la gran diferencia que tiene el fundar sobre una base rígida. Y esto se vería de esta forma. Vamos a verlo de esta manera, ¿no? Para que se aprecie el volumen, etcétera. Cuando ya lo ves así, ves que la cimentación es robusta, con cabezales de los pilotes, etcétera. Entonces, en el momento que tú ya produces un análisis no lineal de la estructura, estamos hablando de esto porque, claro, la cimentación y todo el diseño tiene que ver con la respuesta del sistema. Y la placa base y las conexiones y todo forma parte del problema. Si falla mal, si falla inadecuadamente la conexión, limita la estructura. Si falla la placa base, limita. Si falla la cimentación, limita. Entonces, al final, para que se produzca la disipación de energía, tienes que controlar muy bien todo el diseño que condicione la falla en los puntos que tú necesitas. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es el periodo de 0,28, no 0,46, cuando el periodo con base rígida es 0,25. Y eso implica que haya entonces una respuesta ideal de rótulas plásticas en los famosos link. Bien, eso es lo que estamos buscando, que se produzca este sistema. Eso lo podemos condicionar con un buen diseño y se puede terminar de corroborar con software avanzados como esto. Esto es reflejo de haber hecho un diseño correcto, pero muchas veces el diseño normativo no va a llegar hasta garantizar que la cimentación sea así. O sea, te va a decir, bueno, y diseña la cimentación para que no perturbe la estructura, pero no te dice cómo. Entonces, estos tipos de software permiten y decir, bueno, mira, vamos a ir probando una mayor rigidez, menor rigidez, lo que sea, hasta que optimizas la cimentación, por ejemplo, necesaria para que el mecanismo de rótulas que debe formarse en la estructura
sea el correcto y que entonces el diseño sea el adecuado. Entonces, el problema de una edificación en acero no es solamente diseñar una viga, es una estrategia global de todo un sistema que quería cerrar simplemente mostrando, para darle paso al ingeniero Luis, una estructura bastante irregular en acero. Déjeme colocarlo aquí por nombre porque tengo tanta información que si no lo ubico así se me hace muy difícil. Es decir, al final lo que estamos persiguiendo nosotros es proponer, evidentemente, una estructura que tiene una configuración. Aquí tengo el modelo. Fíjense lo interesante que se ve esto. Una configuración este, pensada en optimizar la respuesta estructural. Significa la menor cantidad de peso, por ejemplo, cumpliendo la norma, que sea regular. Eso implica controlar las irregularidades, eh, haciendo que la traslación sea lo que predomine en los modos principales de la estructura. Por otro lado, garantizando la menor cantidad de uniones distintas, que la placa base sea, digamos, en términos de proporción, la menor también posible, pero que también sea capaz de resistir la demanda y a su vez las cimentaciones. Entonces, la estrategia de un proyecto en acero pasa por entender lo que aportan los sistemas estructurales, sus diferencias, ventajas, desventajas, cómo combinarlos en una edificación para controlar todo lo que he dicho antes de problemas e irregularidades. Y por otro lado, entonces, tener en cuenta la implicación de las conexiones, la implicación de la cimentación y que evidentemente esa estructura tenga un nivel de confort a nivel de vibraciones adecuado para su uso. Entonces es un problema tan grande, bien, porque además hay tipologías de edificios de mediana altura, de gran altura, mixtos, etcétera, regulares, irregulares, que es necesario pasar por toda una fase de formación, desde diseñar una viga hasta terminar de diseñar un edificio completo con toda su cimentación. En ese crecimiento de menos a más, hay que tomar en cuenta todo. La parte constructiva también, porque si empiezo a inventar perfiles, no los voy a poder armar. No van a poderse encajar, digamos, en la unión, porque pegan las planchas, los pernos rozan las planchas. Entonces, toda esa estrategia de un proyecto pasa siempre incluso hasta por dominar cómo se va a construir. Entonces, Sí, creo y que eso es ese es un importante como punto, preámbulo, ¿no? ese es un punto importantísimo que tú has tocado, porque otra de las grandes falacias del mundo del acero es que la estructura más económica es la estructura que tiene menos kilos por metro cuadrado. Pero inclusive documentos del ISC en revistas como Modern Steel y una cantidad de artículos que han aparecido durante muchos años denotan el hecho de que la estructura bien diseñada y más económica es la estructura que estandariza mayor número de piezas repetibles en fabricación que variación de piezas distintas que complicaría el tema de fabricación y de montaje. Eso quiere decir de que yo en vez de proponer 10 tipos de correas, yo puedo a lo mejor proponer 2 o 3 tipos de correa para tampoco ser tan exagerado de mantener una sola correa en todo el sistema porque las luces pueden variar. Va a ser mucha mejor solución plantear 2 o 3 tipos de correas que el ahorro que voy a obtener planteando 10 tipos, que son 10 tipos de conexiones distintos, que son 10 tipos de modificación a los perfiles donde llega. Lo mismo pasa con los sistemas de diagonalización, los sistemas de pórticos a momento, mantener una cantidad mínima de columnas en el sistema del tipo, 2, 3, 4 tipos de columna, pero hacer 10 tipos de columna en mismo proyecto no tiene ningún sentido. Aun cuando has logrado un tenor más bajo, ¿verdad? De kilos por metro cuadrado, resulta que desde el punto de vista constructivo se vuelve un problema en tiempos para poder hacer la fabricación e inclusive en complejidad para ejecutar el montaje. Fíjate, aprovechando que tú tienes esa estructura ahí, yo quiero mostrar un modelo parecido a esa estructura, creo que está inspirado en una de ellas, pero ya con todas sus conexiones. Entonces, Excelente, Luis, y dejo de compartir para que lo hagas tú.
Excelente. Y voy a tratar entonces yo de mostrar ahora más bien, Sí, ya ya ustedes deben estar ahí viendo, se ¿no? ve el Autodesk Viewer, sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Fíjense que esto es una estructura inspirada más o menos en ese tipo de complejo, digamos, que nos tocó desarrollar en algún momento, en el cual había este tipo de estructuras donde una de las cosas importantes a comprender es que desde el punto de vista del análisis sísmico de esta estructura, no hay ejes paralelos. Y al no haber ejes paralelos, evidentemente, hay que hacer unos análisis adicionales, direccionales, conforme a los ejes principales de la estructura, que es una de las cosas también a veces poco comprendido por, digamos, los ingenieros estructurales con poca experiencia. Los ejes constructivos responden o deberían responder a los ejes principales de la estructura para la respuesta traslacional eh, dinámica espectral que nosotros estamos buscando. Y muchas veces cuando hacemos análisis estructural nos damos cuenta que por la asimetría, las asimetrías o la condición de irregularidad que puede haber en planta y elevación, la estructura tiende a comportarse respecto a unos ejes que no son los ejes principales. ¿Y qué consecuencia trae esto? Bueno, la consecuencia primaria que trae esto de que la estructura empiece a tener sus formas predominantemente principales, sus formas modales, distintas a los ejes constructivos, es que la eficiencia de los sistemas también lo manifiesta. Y los valores de R, los valores de ductilidad que yo espero de la estructura, no se manifiestan de la misma manera, porque los sistemas son óptimos en el plano resistente, pero cualquier desviación que yo haga del comportamiento requiero de un diafragma competente y una cantidad de condiciones y de deformaciones suficientes para que realmente la estructura produzca los mecanismos de rótulas plásticas. Así que pensar en una estructura simplemente con modelar en un programa y tratar de optimizar los perfiles que están colocados lleva al hecho de entender el comportamiento y poder entonces estandarizar el mundo de lo que serían las conexiones de los diferentes sistemas para que desde el punto de vista de fabricación y montaje la estructura sea consistente con un patrón repetitivo aceptable y que no cree confusión, porque esto es de las cosas fundamentalmente complejas. Por ejemplo, nosotros sabemos que desde el punto de vista sismo resistente, las columnas tubulares en pórticos de momento no aplican. Entonces, ¿qué sucede? Esa columna tiene que salir de la participación de rigidez que aporta al pórtico resistente a momento en la dirección de análisis. Entonces hay que tomar decisiones porque desde el punto de vista constructivo, cuando tengo un esviaje, es mucho más fácil resolverlo hacia un elemento que pueda repetir la conexión en cualquier ángulo, pero desde el punto de vista sismo resistente, ese componente o ese miembro estructural está fuera del sistema resistente a sismo aceptable conforme a la norma 341 de la ANSI S6 y a la 358 de conexiones precalificadas. Entonces, conocer todos esos conceptos es fundamental. Después, desde el punto de vista de las conexiones, el tema que nosotros sabemos de la línea del fault line o de la línea donde se produce una rótula plástica en el gusset plate tiene que respetarse en los sistemas especiales. Después, desde el punto de vista de la concepción de los anclajes, también los anclajes forman una respuesta importante donde el cono de arrancamiento, las fundaciones tendrán que resolverlo de forma sistemática. Asimismo, vemos otras situaciones más elementales. No nos metamos con el tema máximo resistente. Vamos a meternos con la viga de algún pórtico. Cuando nosotros vemos la viga de cualquier pórtico, el elemento que da soporte lateral requiere de un cálculo que los programas no hacen. Y ese cálculo hay que hacerlo conforme al apéndice número 6 de el ANSI ISC 360. Y esto requiere que se haga una verificación para controlar el tema de pandeo lateral torsional en un punto donde requiero una cierta rigidez flexional de esa correa, ¿verdad? Desde el punto de vista de resistencia, pero también requiero, desde el punto de vista de la rigidez rotacional, necesito una restricción. Entonces no es componer una correa y validarlo, eso es un arrastramiento.
¿no? Para validar un arrastramiento, sea de un elemento, sea de una columna, sea de cualquier elemento en el cual quiero controlar o pandeo lateral torsional, tengo que hacer verificaciones. Y esas verificaciones, por supuesto, están dadas en las normas, pero no implementadas en los software. Esto es uno de los casos clásicos donde ponemos un elemento, el programa interpreta que da arrastramiento lateral suficiente, pero yo tengo que validarlo porque no sé si lo da, no sé si cumple con esa restricción para que el perfil primario que está en el plano resistente realmente produzca una flexión recta en el plano vertical que propicie la rótula plástica. Entonces tengo que ir a estos documentos. Por otra parte, desde el punto de vista del cálculo del sistema, por ejemplo, los sistemas arrastrados, de tal y como probablemente vimos en el modelo, esos sistemas arrastrados requieren de una verificación del mecanismo excedente, porque también aquí entra un tema, y voy a abrir un pequeño modelo antes de explicar un poquito esta hoja, voy a abrir un pequeño modelo en ETABS simplemente para discernir al respecto. Permítanme abrir un pequeño modelo. La Además, concepción Luis, sismorresistente. Sí, comentar, que es muy importante, mientras abres el modelo, que claro, precisamente una de las cosas que quizás es más compleja, por ejemplo, en la formación que damos de esta especialización, es ese módulo 3 de los sistemas estructurales, porque son tantos sistemas y tan complejos que hay que dedicarle mucho tiempo a entender los pórticos a momento, los pórticos arrastrados concéntricos, excéntricos, pandeos restringidos, ¿no? Que es un poco lo que veníamos hablando al principio, que en la medida que lo dominas y que lo chequeas, y entiendes, por ejemplo, lo del omega que aquí vamos a hablar, lo puedes implementar en un software, ¿no? Entonces, bueno, adelante. así es. Y fíjate, por ejemplo, si, aunque en la hoja de cálculo no está específicamente respecto a esto, pero uno puede perfectamente adaptarla. Cuando tenemos este tipo de componente, nosotros sabemos que el análisis elástico lineal que nosotros hicimos proviene de un espectro que ha sido evidentemente reducido por un parámetro que todos utilizamos, por lo menos en la mayoría de los países, que se conoce como R. Sabemos que México utiliza algo parecido alrededor de un término Q, pero el tema de la respuesta dúctil implica de que yo voy a diseñar con unas fuerzas de diseño en mi modelo elástico lineal, pero que realmente las fuerzas reales que van a llegar a la estructura, que son estas, no son estas. Estas son las fuerzas de diseño para el comportamiento elástico. Pero yo sé que a partir de un cierto punto del comportamiento elástico, la estructura puede producir mecanismos no lineales donde aparecen las famosas rótulas plásticas que tú mostraste en el caso del pórtico con diagonales excéntricas. Y esto limitado, por supuesto, a donde nosotros conseguimos nuestra deriva inelástica aceptable, de acuerdo al diseño implementado. Pero importante destacar, esto tiene un cortante basal elástico que es el que viene en el modelo ETABS que yo estoy desarrollando, pero realmente las fuerzas reales que van a llegar son estas, o por lo menos desde el punto de vista de la idealización. Bueno, ¿qué pasa con este diferencial? ¿Quién absorbe este diferencial? Bueno, los mecanismos inelásticos o de propiciación de rótulas plásticas que están implementados en el sistema. Este edificio, por ejemplo, está implementado con un pórtico de pórticos especiales a momento en una dirección y un pórtico con diagonales concéntricas del tipo especial en la otra dirección. Pero lo que sí sabemos es que desde el punto de vista de las diagonales, estas no son las fuerzas reales que van a llegar a la columna o a la viga. Las fuerzas requieren de un sismo amplificado. Y ese sismo amplificado viene de este famoso parámetro omega o de sobreresistencia que multiplica al sismo que yo he incorporado en mi modelo elástico lineal. Entonces, este parámetro se ve perfectamente reflejado cuando nosotros comprendemos lo que la norma ANSI SC 341 nos indica de cómo verificar el mecanismo cedente tomando las fuerzas máximas que puede entregar el arrastramiento en tracción y en compresión a los valores reales de cedencia del material y no los valores mínimos, sino también al tema
de cómo se transfieren esos mecanismos a la columna y a la viga por el desequilibrio que existe entre las fuerzas de atracción y compresión que se están produciendo, llevando a la columna a resistir, a tener que resistir una fuerza significativamente mayor. ¿Cuán significativamente mayor? Omega veces la carga sísmica de diseño que he utilizado con el espectro reducido. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que esas diagonales habría que diseñar, no las diagonales, perdón, esas columnas y esas vigas habría que diseñarlas para 6.67 veces la fuerza sísmica que llegó a mi modelo estructural, y esto no lo hacen los programas automáticamente. Programas como ETAPS tienen el omega sub 0 definido por los parámetros de la tabla 12.1 del AC7, pero yo ese valor lo puedo llevar a un omega sub 0 modificado del mecanismo cedente real cuando todas las rótulas plásticas han producido mecanismo de cedente o de incursión inelástica. Importante destacar, ustedes vieron el modelo que el ingeniero Liu planteó, donde dependiendo del sistema de fundación, no todos los elementos eslabones producían rótulas plásticas, inclusive otros miembros no pertenecientes al sistema, pero que no son los responsables de producir rótulas plásticas, estaban incursionando inelásticamente como la viga de acople de ese pórtico, la cual entonces si tenía una conexión apropiada a momento, podría producir una rótula plástica, pero si tenía una conexión simple, olvídense, ahí no hay rótula plástica. Por lo tanto, el tema de este caso, que es el caso más desfavorable de diseño en comparación con el caso que podemos desarrollar con un análisis no lineal a través de un pushover, podría darnos ahorros respecto a la solución. Pero lo que sí es real es que nuestro modelo elástico lineal, y ahí regreso un poco al modelo ETAPS, ¿verdad? Mi modelo elástico lineal, que puede estar muy bien diseñado y todos los índices de demanda capacidad decir que están menor la unidad, resulta que este no es el diseño definitivo. Este es el diseño en el comportamiento, o en el dominio elástico del comportamiento. Pero para yo tomar en cuenta todos los criterios que están asociados al pórtico momento, tengo que resolver temas de la zona del panel, el criterio de columna fuerte y viga débil, una cantidad de fuerzas concentradas que debo resolver a nivel de la conexión y utilizar conexiones precalificadas, sobre todo en los sistemas especiales intermedios. Pero desde el punto de vista del pórtico diagonalizado, también pasa lo mismo. Por otra parte, sí, ya yo diseñé bien mi diagonal, ok, pero ¿qué pasa ahora con la diagonal y mi respuesta? Evidentemente, la respuesta inelástica tiene que estar bien desarrollada. Fíjense, les voy a mostrar simplemente algo donde se ve la deformada. Vamos a esperar que la memoria de la computadora me permita un poco visualizar esto. Fíjense que se ha logrado controlar el diseño, inclusive colocando lo que para nosotros es una plancha de refuerzo y unos rigidizadores, que si yo no conozco el cálculo manual de dónde sale ese refuerzo, no lo implemento. Bueno, ese cálculo manual evidentemente requiere de lo que para nosotros va a ser el cálculo de conexiones implementado en nuestras especializaciones, que en este caso se ve, por supuesto, en la especialización de conexiones, donde hay que aplicar una serie de conceptos de algunas guías de diseño. Fíjense la carga sísmica que puede desarrollar o la resistencia que puede desarrollar el arrastramiento, tanto en tracción y compresión, pero a la vez cómo el gusset plate empieza a tener una respuesta a nivel de solicitación y de mecanismos dúctiles. Estos mecanismos dúctiles, como nosotros sabemos, se propician en esta línea que se conoce como el fault line y que tiene que ser implementada en los sistemas especiales. Si esto no se implementa, los valores de R que usted estimó caen significativamente. Entonces, la conexión tiene una responsabilidad fundamental para que ese valor de R, de 4, de 5, de 3.5, que yo he implementado, se cumpla. Entonces, si yo diseño mis perfiles, pero no diseño bien las conexiones, les puedo garantizar que el valor de R probablemente se vaya a valores de 1.2, 1.4, 1.5, dependiendo de la redundancia estructural. Entonces, cuidado con esto, porque además, no solo la superestructura no desarrolla R, sino que el nivel de fuerza
o reacciones que entrega la estructura del sistema de cimentaciones se ve amplificado sensiblemente porque los mecanismos dúctiles no se propiciaron. Y cuando no se propicia el mecanismo dúctil, la reacción que tiene la estructura es mucho más agresiva sobre el sistema de fundaciones. ¿A dónde lo quiero llevar con toda esta idea y todos estos conceptos que hemos tratado un poco de esbozar, quizás mostrándole algunas hojas del cálculo y mostrándole algunas conexiones y algunos modelos estructurales? Es que evidentemente para yo diseñar una edificación y que la misma pueda tener un desempeño estructural, tiene que haber algo consistente entre lo que es la perfilería del sistema resistente, la que no es parte del sistema resistente, y el mundo de sus conexiones para hacer un diseño completo y confiable. Y ese diseño de conexiones pasa porque ustedes tengan comprensión del mismo. Pueden usar software, sí, pero si conocen de conexiones, porque ese es otro problema. Un problema como idea estática, como el que yo mostré anteriormente, este modelo de idea estática, si yo no sé geometrizar esa conexión, las distancias al borde, las tolerancias que debo dejar en la llegada de los arrestamientos, el tema de la distribución por ancho efectivo de Whitmore que se plantea como respuesta al estado tensional de lo que el gusset plate debe entregar. Si yo no conozco eso, no sé cómo geometrizar esto. Ustedes dicen, bueno, puedo usar algún programa que geometrice automáticamente. Sí, pero no necesariamente las cosas llegan a buen término por esa vía. Usted necesita tener cierta comprensión. No se habla de que sea un experto, evidentemente, en el mundo de las conexiones, porque ninguno de nosotros lo somos. Seguimos en constante evolución sobre ese tema, pero sí comprender el comportamiento, cómo es el flujo de tensiones y cómo es la responsabilidad de cada uno de los elementos que evidentemente toma este tipo de conexiones en la respuesta. Así que, evidentemente, el tema de este edificio pasa por la idea de que yo tengo un perfecto control entre el diseño global de miembros estructurales y el diseño de todos los componentes, incluyendo la placa base y sus anclajes, para que haya una respuesta adecuada. Por ejemplo, en esta conexión, cuando yo llego al alma de una columna, necesito un refuerzo en el lado opuesto del gusset plate porque el alma no tiene la rigidez suficiente para inclusive controlar las deformaciones impuestas en el mismo. Además, del punto de vista de resistencia, pudiera incursionar en mecanismos de alguna manera cedentes, pero el aportar la rigidez adecuada es una de las funciones que nosotros tenemos que implementar en los sistemas con arriesgamientos concéntricos y excéntricos. Así que todo el tema de cómo implementar este tipo de conceptos y hacer el planteamiento geométrico adecuado es parte de lo que nosotros consideramos que es fundamental. No sé, Liu, si quieras comentar algo. Bueno, sí, creo que es sumamente importante esto que has mencionado, evidentemente, porque bueno, ya también sirve un poco de contexto. Esto como has dicho, que diseñar una edificación, podemos usar el software, pero hay que saber hacerlo conceptualmente. Todo lo que implica, Exactamente. lo que ya yo venía hablando también, ¿no? De el dominio de todas estas cosas. Y eso al final, si quieres, y puedo mostrar un poco la información de la especialización. Perfecto. Yo quisiera, sí, ahora sí puedes dejar de compartir. Quisiera mostrar precisamente algo que es interesante. Déjenme colocarlo aquí. Correcto. Ya lo vamos a ver ahí, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué pasa? ¿Cómo esto lo llevamos a un programa de formación? Entendiendo esta problemática que hemos hablado, ¿no? Porque al final queríamos también un poco, eh, obviamente, hablar profundamente de este tema y que se entendiera la problemática de tal manera que se le diera valor, evidentemente, a cómo se ha organizado la información y cómo esto se ha estructurado de tal manera que se pueda aprender. Entonces, aquí qué pasa cuando hablamos de una especialización, no de diseño en acero, de proyectos estructurales de edificios en acero, donde además se involucra la tecnología BIM, es porque también necesitamos incorporar parte de esa interoperabilidad BIM y parte de esa optimización de lo que implica esa metodología, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yendo un poquito al grano,
Uno diría, bueno, ¿por qué el estudio de edificios en acero es importante? Hemos hablado, ¿no? El estudio de las estructuras metálicas como sistema constructivo va creciendo cada año, evoluciona, evidentemente los países van industrializándose y cada día van migrando también muchas soluciones en acero, centros comerciales, edificios, oficinas, etcétera. Así que conocer el acero va a ser importante. De hecho, también piensen que hay muchos refuerzos estructurales que se hacen con acero. O sea, hay un mundo importante en la edificación de acero, ¿no? ¿Por qué estudiar esta especialización? Bueno, porque de alguna manera, primero la formación de ingeniero estructural se encontrará siempre incompleta si no domina de alguna manera esta área. Pero por otra parte, quizás el aporte más importante y significativo es que les vamos a brindar los conocimientos para el diseño de edificaciones regulares, irregulares, todo lo que involucran el tema de las conexiones, lo que involucra el diseño de las cimentaciones, el aspecto normativo. Y manejar eso desde un punto de vista teórico práctico es obviamente fundamental, porque sin la práctica y sin los conceptos, poco se logra. Entonces, bueno, aquí tienen al ingeniero Luis Núñez como parte de los profesores, por supuesto, de acá. Si hablamos de la metodología, para aquellos que no nos conocen, nosotros tenemos una plataforma con toda la información ya, digamos, que se va abriendo cada semana, pero hay una serie de seminarios, de sesiones técnicas que se van desarrollando cada semana. Estas sesiones serían como este webinar, ¿no? Donde estamos conectados y donde estamos compartiendo con ustedes mucha información, pero además con el formato interactivo, ¿no? Una planificación académica que se va siguiendo cada paso, foros técnicos, ejemplos, evaluaciones consecutivas, en fin, una metodología que va de alguna manera apuntando a que el alumno aprenda de la forma adecuada. Aquí vemos un poquito, a grosso modo, y digo grosso modo porque incluso hoy en día mostramos cosas en tecla, ¿no? Que eso no está actualizado en el catálogo, pero hablamos de TAPS, hablamos de SAP 2000, de IDEA, de Bentley, de Autodesk Robot, Revit. Bueno, todos estos softwares están presentes porque los vamos utilizando en diferentes situaciones, las PPs normativas internacionales, y planteamos una ruta que es interesante, ¿no? Un segundo por aquí. Es interesante porque en esa ruta empezamos con esta especialización. Esta especialización de edificios en acero, pudiéramos decir que es como el inicio de la ruta, porque al final, si se combina con las estructuras industriales, da paso a un máster. Si se combina con las conexiones, da paso a otro máster. Y si luego al final se incorpora una especie de curso avanzado de modelado y detallado en acero, se culmina como un ciclo completo, convirtiéndose la persona en un experto en diseño detallado de edificaciones en acero y de estructuras industriales. ¿Por qué? Porque hay otra especialización enfocada en este tipo de estructuras. Aquí está un poco la descripción de cada una de estas especializaciones y máster. Y también vale la pena destacar las certificaciones internacionales, además del diploma de especialista que nosotros otorgamos, que realmente es lo más importante. Hay un diploma universitario de CLEA Universidad Alfonso III, un conjunto de universidades hispanoamericanas, que además avalan 600 horas con 40 créditos académicos, que equivalen a 24 créditos STS, son los créditos que se manejan a nivel de la Comunidad Europea. La red Alumnium, que ayuda también con una especie de orientación pedagógica y puede ayudar también a poder hacer estudios en otras universidades, en otras instituciones. Además, sirve un poco hasta para un poco de guía de, digamos, temas laborales incluso, ¿no? De cómo se puede aprovechar esta acreditación. Un diploma avalado por CIP Ingenieros, un diploma avalado por Bentley, por Autodesk. Todo esto es destacable. Y los módulos, ¿no? ¿Algún comentario, Luis? Si quieres un poquito de los módulos a nivel general. Bueno, básicamente el tema de los módulos es fundamental
ponernos un poco en el contexto de que la información que se entrega va gradualmente generando las bases y fundamentos y rellenando los espacios de debilidad que el alumno puede tener, como lo hemos tenido todos los profesionales cuando salimos de nuestras universidades. Yo recuerdo cuando yo me gradué, tuve la bendición de trabajar con un ingeniero muy reconocido en el medio, quien me dio esas fortalezas desde mis inicios, pero que las debilidades que yo venía con mi casa de estudio, que es una casa muy reconocida a nivel internacional, pero que los programas tienen debilidades por los tiempos en los que se dan las cosas. Entonces, este primer módulo se vuelve a hablar de, evidentemente, del cálculo estructural, de las herramientas que se utilizan, de los conceptos, digamos, asociados a la resistencia de materiales, toda la comprensión de lo que es el flujo de tensiones y evidentemente pasa por toda una concepción del problema inicial, de los conceptos de cómo atacar un modelo, cuáles son las idealizaciones aceptables, cuáles son los mecanismos de transferencia, los grados de libertad entre los componentes, que en el mundo del acero es muy sensible, porque fíjense que las conexiones van a poder caracterizar todo lo que nosotros vimos en un módulo estructural en nuestras universidades. O sea, desde una articulación hasta un resorte de rigidez rotacional y hasta una conexión con el brazo rígido, como también se habló en algunos foros de estructuras probablemente dentro de nuestras universidades. Así que todo eso se ve en profundidad respecto a las herramientas y cómo ver este problema, entendiendo la conexión y cómo idealizo ese mismo concepto dentro de los modelos, que es otro de los problemas que vemos en las estructuras de acero. La gente, por ejemplo, el tema de los diafragmas y su concepción rígida, semirrígida o flexible, a veces ni siquiera la incorpora dentro de la concepción del problema que tiene, analizando la planta y la estructuración que tiene. Así que ese módulo 1, más allá de probablemente para muchos de ustedes ser un conocimiento que ya tienen, aquí lo que se trata es de reforzar los conceptos, porque pasa como en la vida tradicional. O sea, yo no puedo correr antes de aprender a caminar. Así que caminar implica caminar bien, de manera coordinada, eficiente, con un paso amplio. Y eso es lo que trata ese primer módulo de abordar, ¿no? Así que, Sí, y comentar, Luis, que importante, se hace una introducción, por supuesto, a los software, pero siempre bajo el contexto de cómo aprender a modelar. claro, No claro, hay solamente que empezar. usar la herramienta, sino, mira, ya con una concepción lógica, ¿no? De, mira, ¿por qué esta herramienta? ¿Qué ventajas da el robot? ¿Qué ventajas da el SIPE? ¿Qué ventajas da SAP 2000, de TAPS? Estos programas, porque al final los vamos a tener que utilizar. Hacemos muchas comparativas de software, además, ¿no? Y veníamos al módulo 2 que también es interesantísimo, ¿no? Claro, porque el módulo 2 vuelvo al punto de la resistencia a materiales. Lo más importante, parece mentira, como ingenieros estructurales, la resistencia a materiales tiene un fundamento, digamos, conceptual y teórico que todos debemos conocer. Y lamentablemente, de las grandes debilidades que nosotros vemos cuando la gente está haciendo un análisis de tensiones en un elemento y de ver las tensiones principales. Por ejemplo, eso que yo comenté de la respuesta dinámica del edificio del punto de vista traslacional respecto a los ejes principales. Tiene que ver con círculo de Moore, por ejemplo. Y el círculo de Moore es algo que nosotros vimos en pregrado. Es una de las aplicaciones que nosotros podemos entender. Cómo esta figura, sus formas principales, ¿verdad? Donde se producen los máximos esfuerzos, van asociados a unos ejes principales que deben ir en lo posible muy alineados a los ejes constructivos para que los sistemas resistentes a viento y a sismo sean realmente eficientes. Y esa concepción entonces de la resistencia de materiales, pasar por el tema de distribución de tensiones, propiedades inerciales, propiedades torsionales de los perfiles, los tipos de secciones, como la respuesta del perfil a las formas de pandeo, a las limitaciones de esbeltez que tiene que tener como columna. Toda esa serie de conceptos los vemos en esta primera parte que nos permite reforzar el diseño de estructuras de acero. Porque una de las cosas que sí es importante es que la norma, por ejemplo, ANSI ICC, desde su aplicación, digamos, en el ámbito del LRFD, por ejemplo, desde el año 93, cuando se introdujo el LRFD, a lo que tenemos actual como norma del LRFD, tiene cambios significativos.
Entonces es muy probable que nosotros desde el punto de vista de nuestra formación profesional hayamos visto las formulaciones correspondientes a la época donde nosotros estudiamos. Pero es que han habido una cantidad de cambios importantes que se han suscitado en el enfoque normativo del diseño de miembros desde el punto de vista global. Miembros en compresión, en flexión, en tracción, en corte, en tensiones combinadas. Y evidentemente necesito actualizarme. Entonces, todo esto se usa también valiéndonos de herramientas que corroboran el cálculo manual, porque el cálculo manual es algo que tenemos que rescatar. Se ha ido perdiendo lamentablemente en nuestras oficinas de ingeniería. Y el arte de esos profesionales que ya probablemente fallecieron, que fueron nuestros profesores, en el caso mío, profesores, en los cuales la computadora no era un instrumento muy asequible, sino que yo tenía que ir probablemente a algún proveedor de servicios para poder correr una estructura. Resulta que esa gente lo que dominaba era el arte del predimensionamiento. En este módulo también vemos cómo enfocar este tema a nivel de sistemas de piso, a nivel de los sistemas resistentes, la transferencia entre un componente y otro cuando estoy vinculando elementos de acero. Y ese es un aspecto que, visto a la luz del software, si yo tengo el dominio del cálculo manual, evidentemente cuando veo el software y digo, caramba, pero si da prácticamente lo mismo. Y a veces uno se sorprende porque tú dices, oye, pero da igual, da bien. Quiere decir que lo que yo estoy calculando manualmente a través de una norma, por supuesto, y hago la verificación con el software con esa misma norma y de esa edición en el tiempo de la norma, estoy consiguiendo consistencia. Y no hay nada más satisfactorio cuando uno diseña, es que cuando uno ve el diseño y alguien lo valida por fuera y tal, te dice, caramba, está bien lo que tomó aquí porque encontramos de que en muchos casos el comportamiento aquí era errático y uno siente satisfacción porque eso viene del dominio de lo que estoy haciendo y no simplemente, como yo dije anteriormente, de manejar botones, de manejar teclas, de manejar un software. Wow, ingeniero, ¿en cuánto tiempo diseño un edificio? Yo lo diseño en media hora y usted, no, yo me tiro una semana a lo mejor. ¿Por qué? Porque evidentemente mientras más vacíos tengo en mi formación profesional, más fácil creo que el diseño es. Y resulta que el diseño es bastante complejo y hay una cantidad de hitos con los que tengo que convivir en lo cual no hay una solución directa. Por ejemplo, los problemas torsionales. Los problemas torsionales se logran evitar totalmente. No. Se pueden minimizar. Sí. Y mi estrategia como estructural es buscar eso. Y allí es donde entramos en un módulo 3, donde ya empezamos a enfrentarnos al problema de la estructuración y comprender algo que también la gente se pierde un poco de la concepción. Los sistemas resistentes a sismos van dentro de una estructuración, pero la estructuración en sí misma es un ente individual. Por lo tanto, ¿cómo responden esos sistemas resistentes a sismos? De acuerdo a cómo los coloque dentro de la estructuración, es un aspecto medular de la respuesta y del desempeño de esa estructura. Ahí vemos un edificio. Por ejemplo, ese edificio tiene irregularidad vertical porque hay un estrangulamiento de lo que sería la zona de parqueaderos, estacionamientos, y de repente viene a la torre de oficinas, por ejemplo. Bueno, eso produce una respuesta torsional que hay que evaluar. Produce Correcto. un efecto látigo entre la estructura abajo, que tiene mucha rigidez, y la otra estructura que empieza a ser mucho más flexible. ¿Cómo considerar eso? Bueno, la norma tiene esta estrategia del omega sub cero, o sea, el sismo amplificado, que los programas no implementan ahí, cuidado, los programas Sí. no lo implementan, los programas afectan el R global, pero no afectan las solicitaciones que están llegando ahí y que los modelos elásticos lineales no predicen correctamente, porque hay una ley de proporcionalidad de esfuerzo de formación que en estas zonas de irregularidades eso no se manifiesta, sino por la no linealidad del comportamiento en la distribución de tensiones. Entonces, evidentemente, el tema de las irregularidades, de cómo abordar el problema, cómo estructurar sanamente para que la respuesta sea como yo espero, es parte de lo que yo creo que este módulo 3 se enfoca sensiblemente en los sistemas tradicionales del ANSI SC 341. Porque vamos a estar claros, la norma plantea una cantidad de sistemas resistentes compuestos que todavía en la mayoría de los casos no tienen respuesta. Por ejemplo, uno de los ingenieros comentó
vimos un modelo que tenía unos muros de hormigón. Es que sí, yo puedo con, construir estructuras donde tengo un núcleo de rigidez importante de hormigón y tengo una estructura metálica que cumple unas funciones, pero donde la rigidez del hormigón me va a ayudar a poder resolver el tema en altura. Porque recuérdense que los edificios de acero, por ejemplo, con pórticos a momento, más allá de 7, 8 pisos, empiezan a tener problemas de costos. No quiere decir que no se puedan construir. Y van asociados al problema de flexibilidad que tiene el sistema. Pero resulta que cuando yo lo combino con algo que existe dentro de las estructuras, que es el núcleo de ascensores y el núcleo de escaleras, que es obligatorio, y yo tomo partido de ese núcleo y lo combino con el sistema resistente a sismo de la estructura metálica, evidentemente la respuesta dual del sistema empieza a ser muy satisfactoria. Y es Así allí es. donde comprender el problema es parte de lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo comprendes el problema si no haces análisis panamétrico? O sea, una de las cosas que nosotros ponemos a los estudiantes es, mira, modela este edificio con diagonales, sin diagonales. Ahora súbalo el doble en la altura, quítale las diagonales. ¿Qué sucedió? O sea, ese tipo de cosas son las preguntas que todos nos hacemos y que en una clase tradicional de 5 años de duración de nuestras carreras probablemente no haya el tiempo para abordar en profundidad esto. Pero Totalmente, aquí Luis. sí, porque estamos dentro de una especialidad que evidentemente no tiene un enfoque de investigación como tiene un magíster, como tiene una maestría, pero sí tiene la parte profesionalizante de la práctica profesional. O sea, ¿cómo se hace en la realidad? ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se entregan los planos? Que era una de las cosas que yo ahora voy a mostrar. O sea, un plano tiene que decir lo que yo diseñé. Ahora, ¿de qué me sirve tener el software más sofisticado y hacer el análisis no lineal más sofisticado si los planos que entrego al cliente no tienen una caracterización adecuada? Bueno, es que el diseño va desde la concepción hasta la construcción. Y eso es nuestro enfoque. Ustedes verán que cada módulo tiene un hito a que resolver, o sea, un punto de llegada. Y ustedes verán que en la parte final los planos cumplen algo importante. En el diseño de edificios, fíjense que ya hicimos la caracterización de los sistemas, demostramos cómo se utilizan los sistemas, cuál es el omega modificado de esos sistemas, cómo se estila la sobreresistencia que tiene el sistema resistente de acuerdo a un sistema de pórticos a momento, de pórticos con diagonales excéntricas o sistemas duales, ¿verdad? De combinaciones de pórticos especiales a momento con pórticos con diagonales excéntricas o concéntricas. Ya se vio desde el punto de vista de sistema. Ajá, ahora vamos a verlo aplicado a los edificios. Y aplicado Totalmente. a los edificios es donde salen toda esta cantidad de hojas de cálculo que usted tiene que desarrollar y tener a mano para a partir de su modelo en Midas Gen, en Robot, en Shia, en RAM Element, en StatPro, en el programa que usted use, los programas de CCI, los que use, usted va a tener que complementar el diseño para que el diseño sea seguro y confiable. No quiere decir que las herramientas cometen errores, no, por el contrario, solo que las herramientas tienen un punto a donde pueden llegar y tú tienes que conocer cuál es ese punto, porque a mí me pasó en el pasado. Yo modelaba todo y diseñaba, oye, quedó bello el proyecto, mira, todo me dio verdecito. Creo que tengo una columnita ahí trabajando como al 89%. Voy a ser conservador con la columna, porque a mí no me gusta que las columnas pasen de un 75-80% de capacidad para una reserva de sobreresistencia, que siempre he creído en ella por efectos adversos a lo que puede ocurrir durante un terremoto, pero eso son decisiones personales. Pero yo creía que hasta ahí estaba listo el diseño. Y resulta que no, el diseño todavía faltaba una cantidad de verificaciones, sobre todo desde el punto de vista sismo resistente. Cuando vamos a la caracterización del comportamiento elástico lineal, probablemente sí, nuestros modelos prácticamente nos lleven a un 90-95% de lo que se requiere. Pero desde el punto de vista sismoresistente, cuidado. Yo diría que alcanzar un 80% probablemente sea un valor bastante generoso para lo que todos los softwares del mercado nos entregan. Y los softwares siguen en evolución y al seguir en evolución seguirán incorporando. Pero usted tiene que formarse para poder entonces entender hasta dónde llegan estas ramas y evidentemente cada software nos va a entregar una información, pero entonces entramos al tema medular de las conexiones. Y la gente tiene la idea de que yo agarro un modelo, agarro un boot
con idea estática, selecciono un nodo, me llevo ese nodo, lo diseño de idea estática, se lleva todas las combinaciones, 600 combinaciones de diseño. El programa me seleccionó cuáles eran repetitivas, cuáles podría a lo mejor desechar y me entregó 100 solicitaciones. Diseñé la conexión y digo, mira, esto es una maravilla. Mi diseño es una maravilla. Y si resulta que si la caracterización es sismo resistente, donde la conexión pertenece, cuidado porque les podría decir de que no diseñaron correctamente. En el rango del comportamiento de los miembros que no van a incursionar en el rango inelástico, o sea, que no pertenecen al sistema resistente a sismo, perfecto. Esas conexiones diseñadas por esa interacción que bien existe, esa era interoperabilidad BIM que existe entre los software, yo me llevo de este programa StatPro, me lo llevo al RAM Connection o me lo llevo a la idea estática, me lo llevo o con un programa de tecla me lo llevo al Power Connect o me lo llevo a Zipe Connect. O sea, qué maravilla, diseñé todo. Sí, sí, pero tengo que saber cómo diseñar. Y aquí, aunque no profundizamos en todo el tema de los estados límites involucrados y particulares que hay en el mundo de las conexiones, sí damos suficiente información para que utilicen con raciocinio, con conciencia, lo que necesita una edificación, por lo menos el 90% de las conexiones de una edificación que usted podría resolver con estos software y que evidentemente dejaría plasmado en usted en la comprensión de que las conexiones cumplen un papel preponderantemente importante. Es similar a las armaduras en los elementos de hormigón. Si yo un elemento de hormigón, el nodo sísmico, no lo verifico por corte, no verifico los temas de criterio de columna fuerte y débil, no coloco las longitudes de desarrollo adecuadas, no confino correctamente el elemento de hormigón, ese elemento se va a caer. Acabamos de ver un edificio como la falla por corte y por temas, digamos, de falta de confinamiento, produjo una falla masiva de una torre muy importante. Entonces, el tema de conexiones es tan medular que si las conexiones no son adecuadas, la respuesta a la estructura va a ser inadecuada durante un evento sísmico. Y pasaría lo Pero se mismo, nos Luis, olvida, con, y disculpa, ajá, pasaría lo mismo con las cimentaciones, que lo veníamos hablando, ¿no? En la claro. cimentación que mostramos, yo estaba mostrando justo ese modelo, por eso intervengo. Si no preparas la cimentación adecuada para la estructura, tampoco servirá. Claro, y ahí hay otro punto, Eliu, que hemos discutido y que lo hemos hablado con otros profesionales, profesionales que están en el mundo normativo, por ejemplo. El hecho de que los ingenieros geotécnicos y los estructurales no nos pongamos de acuerdo a cómo resolver. Bueno, estoy diseñando por capacidad la superestructura para que produzca mecanismos dúctiles, pero cómo esos mecanismos dúctiles llegan a la fundación. Y yo recuerdo a oír hablar a un ingeniero muy renombrado, de mucha experiencia, que es el ingeniero Luis Garza Daza, que yo admiro mucho y que es un profesional de alto nivel, que pertenece a la NSR10 colombiano y además profesor y ponente internacional que nosotros nos conseguimos en todos los foros donde podemos asistir eventualmente. Él decía, y el otro problema es que reentrega la estructura a la fundación, porque estoy diseñando las fundaciones con unas solicitaciones que vienen del modelo elástico lineal. Y resulta que el ACI 318, el AC7, dan unos lineamientos así como, te lo cuento, pero no lo digo de forma explícita. O sea, todos los pasos que hay que seguir, sino es para nosotros importante que el mecanismo dúctil se produzca en la parte superior. Bueno, ¿qué me quiere decir eso? Bueno, que en la parte inferior el comportamiento es elástico. Y si el comportamiento es elástico y no va a producir mecanismos dúctiles, tengo que preparar el sistema de cimentación para las solicitaciones que están llegando ahí. Ahora, ¿son las solicitaciones de mi modelo elástico lineal con el espectro reducido las solicitaciones reales que llegan? No. También hay un punto a favor. En el mundo de la sismoresistencia no ha habido gran evidencia más allá de problemas de volcamiento, de falla de cimentaciones antes que falle la superestructura, ¿no? Quizás profesionales que estén dedicados a ese mundo podrán a lo mejor eh, refutar lo que yo estoy Sí, pero ahí, diciendo en este ahí el instante. problema, Luis, muchas veces Sí, ni siquiera es que falle, es que el problema de rigidez, que no claro, produzca el sistema de ductilidad de la superestructura, sobre todo en el caso del acero. Es decir, así es. porque al ser flexible, bueno, no conduce, mantiene la estructura medio en el rango elástico, vamos a decirlo así, ¿no?
Entonces, claro, pero en el fondo te interesa que cedan los elementos. Entonces, claro, aquí hay un vacío, pero que los modelos no lineales reflejan un comportamiento que evidentemente tiene su alcance, pero que reflejan que sí llegan más solicitaciones importantes a la Claro, cimentación y que es algo que debería atenderse con más profundidad, pero como la SC se encarga de lo suyo, la CI se encarga de lo suyo, al final no hay como una integración de qué pasa con el diseño sísmico. Imagínate ahora de una estructura mixta, menos todavía, ¿no? Entonces, aquí nosotros exponemos nuestro criterio, obviamente en el caso anterior que estaba hablando de las cimentaciones, y que bueno, que ustedes también tendrán que reflejar con el propio que tengan, ¿no? Pero bueno, ese era un punto y quería llegar antes de eso a este módulo que también hacemos mención a una introducción prácticamente a todo lo que es el modelado detallado con software como Revit, Advanced Steel, el propio Tecla, el manejo de la introducción al BIM, qué implica el BIM 4D, el BIM 5D, porque al final hay que construir. Entonces, aquí se da una especie de introducción de todo lo que tiene que ver con la tecnología BIM, que luego es algo que se profundiza mucho dentro de Inesatec, dentro del área BIM, porque ustedes podrán claro. tener una especialización en modelado y coordinación BIM de proyectos con Revit y Navis, o podrán tener una especialización en la gestión y ejecución de proyectos de construcción, ¿no? Una especialización BIM. Pero aquí es como una abreboca, una introducción hacia eso. Y me gustaría, Luis, ahora que pudieras pasar rápido, y yo dejo de compartir, quizás los ítems de los módulos, y con eso cerraríamos, ¿no? Te dejo para que lo presentes, ¿no? Sí, permíteme actualizar el documento. Voy a apagar mi cámara para poder trabajar más Perfecto. de forma más cómoda y voy entonces a compartir y me confirman si están viendo correctamente la presentación, ¿no? Creo que sí. Se ve perfecto, Luis. Ok, excelente. Entonces, es evidente que todo lo que hemos planeado, muy específico para el mundo de los edificios de acero, es muy pertinente desde lo que hemos planteado como la concepción del diseño. La concepción del diseño parte desde lo conceptual, ese anteproyecto arquitectónico que ya tiene que tener intención de estructuración, hasta la fase constructiva. Por eso ustedes ven que hay un módulo de construcción y previo a pasar esto, Eliud, yo quería simplemente rápidamente a mostrar unos pequeños planos, ¿no? De alguna manera para que se entienda el problema, ¿no? El problema es que cuando nosotros caracterizamos, y permítanme, ya yo lo tengo aquí abierto, va a ser simplemente un pase muy rápido, pero que sí es importante destacarlo, porque evidentemente, ¿cómo caracterizo yo un plano? ¿Cómo de alguna manera me paseo sobre la idea de ese plano, esos llamados de conexión, todo lo que son las cotas de nivel que pueden estar referidas, la orientación del sofito metálico, las diferentes notas que debe incorporarse en un plano, las plantas y elevaciones que debe tener, las alturas, las cotas, la definición de elementos, el llamado de algunas conexiones que pueda ser requerido. Fíjense, por ejemplo, en este caso, una nave industrial. Todo esto es fundamental, que en el mundo del hormigón no se utiliza de esta manera, porque el mundo del hormigón muchas veces cuando se hacen elevaciones muy particulares por algunos ejes donde se quiere aclarar algo, pero comúnmente se entregan exclusivamente plantas y estas plantas evidentemente tienen que tener una cantidad de componentes, de llamados, de datos fundamentales para la comprensión del sistema constructivo, porque recordemos igual que todo el tema del mundo de conexiones que voy a implementar, no simplemente otro tipo de caracterizaciones que voy a utilizar dentro de este mundo, va a estar asociado a lo que yo imponga en estos planos. Entonces, y esto debe llevar a lo que para nosotros generalmente probablemente sea el famoso plano de fabricación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un plano de fabricación, ese plano de fabricación
evidentemente pasa por la idea de que todas esas piezas van a tener un proceso cuando son ensamblajes, cuando son piezas individuales, y mis planos de diseño tienen que llevarme a este punto. Yo no desarrollo esto lo desarrolla normalmente el taller que se gana la fabricación y construcción de la estructura y montadas de la estructura, pero yo tengo que... Entonces, entendiendo que el diseño está asociado a este concepto, es donde para nosotros el tema de cada uno de los módulos es un aspecto esencial de temas del comportamiento. Y por eso para nosotros es tan importante tener resueltas cada una de estas preguntas que nos podemos hacer. Bueno, ¿cuál es el alcance? ¿Qué aprende el alumno? ¿Cuáles son los módulos? Y ahí me voy a ir directamente un poco, porque ya esto lo has visto un poco de lo que el ingeniero Eliud comentó. Fíjense, en ese módulo de introducción, como habíamos hablado, se aborda la utilización de la herramienta, todas las diferentes configuraciones, los diferentes programas, cómo lo interpreta el programa, cuáles son las diferencias en la modelación y poder entender y tener dominio de la utilización de la herramienta. Esto no es un curso de software. Esto es una especialización de diseño de edificios vía cero que utilizamos y sacamos el mayor provecho de la herramienta, comprendiendo sus bondades y sus limitaciones. Así nos pasamos por diferentes software del mercado y evidentemente también utilizamos una herramienta que yo considero, yo vengo usando MATCAD en toda mi historia profesional, en lo que la encontré, que fue un gran amigo que me dice, mira lo que encontré donde puedes plantear la hoja de cálculo directamente, ¿no? Por supuesto, ya aquí había aparecido Windows en el panorama, porque cuando yo comencé profesionalmente era de OS, no existía Windows, y mucho menos Mac, ¿no? A pesar de que mi tesis la hice en Mac, pero realmente los programas de estructuras en Mac no es un tema, o en Apple no era un tema común, era más un tema de diseño, de otra serie de cosas que tiene mucha aplicabilidad hoy en día, pero el PC era como que la herramienta natural para el ingeniero estructural. Entonces, cuando apareció MATCAD, que pertenecía a otra casa de software, esto fue una ayuda extrema porque tú podías ver de forma explícita todas las expresiones, a diferencia de lo que tú ves en una hoja de Excel, donde ves llamados a celdas y operadores que no puedes comprobar. Resulta que en una hoja de MATCAD, perdón, una hoja de MATCAD puedes perfectamente programar absolutamente todo lo que estás utilizando, inclusive utilizar bases de datos para alimentar toda la información que requieres de materiales, de perfilería, de diferentes componentes de resistencia, de soldaduras, de pernos que tendrías que implementar para su resolución. Así que todo esto se basa en el módulo 1, donde reforzamos la concepción estructural. Importante destacarlo. ¿Cómo lo hago en el programa? ¿Cómo lo idealizo? Y de esa manera poderlo resolver. En el módulo 2, entonces, bueno, hay que pasearse por resistencia a material, hay que pasarse por los conceptos fundamentales del pandeo lateral torsional, de cómo son los problemas de fricción, cómo son las curvas de resistencia y lograr interpretarlas. Por ejemplo, muy pocas personas piensan en el hecho de que cuando tengo problemas, básicamente, de pandeo local, la resistencia máxima de este perfil me limita la posibilidad de producir plastificación. Quiere decir que ese ZX que yo utilizo en el diseño no lo puede alcanzar el perfil porque el perfil tiene graves problemas de pandeo local. Las relaciones ancho-espesor de los elementos de la sección transversal son extremadamente esbeltos. Ratificamos el problema de todo lo que serían la situación de tensiones residuales, tensiones agregadas por soldadura y por procesos de fabricación. Así que nosotros nos paseamos por todo el tema de diseño de miembros de acero, validamos con hojas de cálculo todo el proceso y vemos entonces cómo abordar el problema de los diferentes componentes de la estructura. Porque vamos a estar claros, la carga que yo implemento en la estructura principalmente va al sistema de piso. Pero ¿cómo ese sistema de piso transfiere? ¿Cómo ese mismo sistema de piso se convierte en un diafragma si agrego conectores de cortante para que haya una transferencia, claro, del cortante de piso a los sistemas resistentes? Todo eso se analiza y se puede implementar
incluyendo tomando en concepción el diseño de sección compuesta, que es tan útil para nosotros hacer sistemas económicamente viables y desde el punto de vista de comportamiento minimizar todos los conceptos que tienen que ver con temas de vibraciones. Y para ello, evidentemente, el tema de las hojas de cálculo siempre lo van a ver en cada explicación. Esto no se trata, vuelvo a insistir, de manejo de software. Yo muestro cómo el software aborda el tema, pero también valido cómo desde el punto de vista del cálculo manual llego a resultados similares a los que el software me puede entregar. Lo mismo se hace en programas como Robot, evidentemente, paseándonos por diferentes estructuras diseñadas en SAP 2000, en otros sistemas que de alguna manera el concepto del edificio no se ve plasmado de forma tan sencilla por toda esta definición de las zonas, digamos, de transferencia de tensiones que no responden a un diafragma de piso, como se ocurre en el sistema de piso. Así que se hacen validaciones para poder entender todo el tema de comportamiento, inclusive modelos avanzados que muchas personas muchas veces no comprenden, para poder ver, por ejemplo, el problema de pandeo lateral torsional. Esto es mágico. Yo recuerdo cuando yo vi al ingeniero Liud proponer esto por primera vez, yo dije, wow, a lo que nos está llevando toda la evolución del software, porque yo me considero una persona de vieja data, aunque por supuesto ya soy sexagenario, pero desde el punto de vista de lo que yo vi, estas herramientas no existían. Pero en la actualidad ustedes tienen la potencialidad inclusive de cuando tengan que defender un problema con un constructor, ustedes pueden llevarlo a otro nivel y decir, mira, vale, es que si yo dejo la viga como tú la quieres y quito ese elemento, mira lo que sucede con la viga. Entonces, ese tipo de cosas las vemos en profundidad. Fíjense, problemas de análisis de pandeo, no linealidad implementada para comprender los temas de comportamiento y por qué la norma exige las restricciones contra el pandeo lateral torsional y otras formas de pandeo involucradas a los sistemas resistentes. Es importante. Estructuras mucho más complejas. Por ejemplo, una cubierta de algún tipo de sitio de camping o de entrenamiento, de campo de entrenamiento, que es muy típico tener estructuras tensiles, estructuras que responden a no linealidad exclusivamente, como es el tema de la incorporación de los efectos vibratorios, por ejemplo, en graderías. Es un tema interesantísimo, ¿no? Después, por supuesto, como ya nos hemos paseado por todo el tema de concepción estructural, como ya he comentado, desde la resistencia a materiales y el comportamiento de miembros estructurales, también de la estructuración, la idealización y todo lo que el software nos podría permitir evolucionar significativamente a análisis mucho más sofisticados que las herramientas hoy en día nos brindan de una manera bastante simple para poder comprender todos nosotros, bueno, cómo desarrollar un modelo que nos lleve a la comprensión de un problema particular que esté tratando de analizar. Entonces entramos al mundo de la sismoresistencia. Para ello, evidentemente, la normativa que esté vigente, entender el tema de que yo trabajo, estas las fuerzas reales que van a llegar a la estructura de acuerdo a la normalización establecida en nuestros códigos, probablemente con un periodo de retorno y un establecido y de acuerdo a la caracterización de nuestras zonas de sismicidad en nuestros países. Ese es el terremoto que en teoría llegaría con esa intensidad y nosotros tomamos partido de acuerdo a los sistemas resistentes que estamos incorporando de utilizar un valor de R, después ese valor de R teórico que entrega el sistema, pasamos a un R aplicado que ya no tiene que ver con el sistema, sino a la estructuración. Y recordar que la estructuración contiene sistemas, pero nunca va a tener la respuesta del sistema. La respuesta del sistema es lo máximo que idealmente podría entregar. Pero de acuerdo a nuestra estructura, nuestra forma en planta, como yo coloqué estos sistemas resistentes dentro de esa planta y en esa elevación, yo voy a tener una respuesta. Y esa respuesta induce un nivel de ductilidad que puede entregar la estructura por una cantidad de conceptos que tienen que ver con irregularidades, con redundancia, con otros aspectos que no voy a abordar aquí, pero que entonces comprender qué es lo que ocurre y cuáles son los mecanismos indeseados
que yo voy a tratar de evitar, como el mecanismo de piso blando o de piso flexible, y tratar de propiciar los mecanismos de propiciación de rótulas plásticas, va a ser el enfoque principal para poder comprender lo que la norma plantea, por qué diseñamos con esto y entender por qué la respuesta no lineal va a un nivel digamos, de respuesta o de desempeño de la estructura, donde las fuerzas que llegan son mucho mayores, pero que han podido ser absorbidas, evidentemente, principalmente por los mecanismos dúctiles presentes. Así que el tema de dinámica estructura es un tema que se estudia en profundidad para, vuelvo a insistir, favorecer el hecho de que cualquiera que tenga debilidades en esta área podrá inclusive hacer cálculos manuales para poder determinar, ¿verdad?, la respuesta modal plana, por ejemplo, de una estructura y poder incorporar ese conocimiento al dominio de entender por qué los modos de duración y por qué está involucrado a la forma como estructuro mi edificación. Entonces, esto se pasea por una cantidad de clases magistrales en vivo, que es importante destacarlo. En la especialización nosotros todas las semanas tenemos clases en vivo, donde se da material complementario, donde encendemos nuestras cámaras todos los que estamos en la especialización, donde de alguna manera discutimos el problema, donde se trae a colación, de acuerdo al tema que estamos viendo, preguntas o comentarios de los estudiantes que tenemos en esa sala en ese momento y abordamos el problema y tratamos de resolver. Son como foros de encuentro donde nos permite crecer profesionalmente con la interacción de todos los que participamos en ese foro. Así que el tema siempre de estas presentaciones manuales van a ser excelentes desde el punto de vista de la comprensión del problema. Así que nos pasearemos por todos los sistemas resistentes, los diferentes sistemas a momentos, sistemas con diagonales concéntricas, sistemas con diagonales excéntricas. Se hablará de los mecanismos, la respuesta no lineal, cómo tiene que ver el tema estructuración, la validación y predimensionamiento de los sistemas estructurales, técnicas que fueron desechadas en nuestras casas de estudio y que nosotros hemos rescatado para entregárselas, porque les puedo decir, con estas técnicas de predimensionamiento, estoy seguro que un edificio con ciertas características regulares lo llego a diseñar completamente y cuando lo meto en el modelo, prácticamente el diseño converge rápidamente. Quiere decir de que llego prácticamente al miembro estructural que necesitaba como viga, como columna, como correa, como arrastramiento. Y esas técnicas se perdieron. ¿Por qué? Bueno, porque apareció el software y la gente hoy en día prefiere meter el tema en el software y dejar al software que haga el diseño, haga el trabajo del ingeniero, que es el gravísimo error que está ocurriendo con toda esta evolución de la inteligencia artificial, de la automatización de los software para buscar soluciones iterativas que converjan a, en teoría, una solución económica. Nosotros daremos todas estas técnicas, pero siempre hablaremos de los principios del enfoque, los temas de pandeo, de arrestamientos con pandeo restringido, que fue una respuesta del mercado al problema de los sistemas de organización, donde la respuesta en compresión siempre tenía una caída en los modelos resistentes del diagrama de histéresis para poder determinar el nivel de energía disipado por ese arriostramiento. Entonces, estas riostras de pandeo restringido, que si bien son patentadas, son una respuesta óptima a lo que podría ser los sistemas diagonalizados tradicionales que veníamos utilizando. Se dan todos los conceptos, cómo lo abordan los diferentes software, cómo se puede establecer el impacto que tiene la rigidez del pórtico arrastrado, porque hay una degradación de la rigidez producto de la deformación natural que tiene esa viga riostra, y evidentemente entramos a todo el mundo de la secuencia constructiva, la no linealidad de la secuencia constructiva, de los modelos de pushover, al tema de conexiones y cómo evaluar toda esa comprensión de la respuesta no lineal, tomando en consideración lo que he establecido en un sistema donde he garantizado la propiciación de las rótulas plásticas. Porque si esa rótula plástica que yo he colocado aquí no utiliza lo que la 358 ha implementado, que lo mostramos por ejemplo en esta lámina, entonces lo que va a suceder es que esa rótula plástica en la realidad no va a ocurrir porque la conexión no cumplió con los estándares que se requiere para que se propicien las rótulas plásticas donde esa conexión tiene previsto y los ensayos han demostrado
que se propicia la rótula plástica de acuerdo al tipo de conexión. Así que todo el tema del pushover va a ser fundamental para nuestra comprensión y ahí ratificar que las fuerzas que está desarrollando las columnas o los elementos que forman parte del sistema resistente, pero que no son los miembros disipadores, sino son los que acompañan. Por ejemplo, en un pórtico con diagonales concéntricas, ¿verdad? La diagonal es la que absorbe y disipa energía, pero la viga y la columna tienen que permanecer en el rango elástico. Pero ¿qué fuerzas llegan a la viga y la columna cuando aquí se han propiciado las rótulas plásticas? Bueno, es parte de lo que el pushover denota claramente y que los mecanismos cedentes que plantea la 341, al aplicarlos, es el caso extremo donde ocurrió la plastificación de todos los elementos, pero el pushover denota, de acuerdo a la estructuración, hasta dónde se van a propiciar rótulas plásticas y hasta dónde vamos a tener un R idealizado lógico de esa estructura, porque muchas veces la norma me dice, agarra el R máximo y lo multiplica por un factor A, por un factor B, por un factor C y este es el R, perdón, este es el R de diseño y lo multiplica por el R máximo que entrega el sistema. Y esto es un valor donde R de diseño evidentemente es menor que ese R máximo del sistema. Y la pregunta es, ¿realmente este es el R de la estructura? Pues no, ese no es el R de la estructura. Y nosotros abordamos todo ese problema y demostramos con el pushover lo importante que es comprender las limitaciones que tiene el tipo de estructuración que estoy haciendo, sus irregularidades, su falta de redundancia y toda la caracterización que puede tener en forma, en planta y en elevación para la respuesta desde el punto de vista del comportamiento inelástico de la misma. Así que nos pasearemos, fíjense, por todo esto. Después entramos a un mundo, este es un mundo todavía con muchos vacíos. El mundo de la respuesta de los sistemas resistentes en sección compuesta. Si bien muchas veces no utilizamos la sección compuesta también con un tema de protección contra el fuego, resulta que cómo idealizar este tipo de conexiones, cómo idealizar el comportamiento de elementos compuestos y cómo resolver sus conexiones, todavía tiene grandes vacíos. Tiene planteamientos, pero no tiene procedimientos, como por ejemplo si lo tienen una conexión de sistemas apórticos a momentos tradicional, lo tiene la 358, pero no tenemos ninguna guía de diseño que nos lleve a cómo resuelvo el tema cuando el tema es compuesto. Entonces, daremos lineamientos, hablaremos de papers y documentos del ACE o de la Asociación de Ingenieros Mecánicos Norteamericanos, donde hace ciertos planteamientos del nodo, ¿verdad? Y de cómo abordar el tema del nodo y cómo validarlo y cómo entender los temas de comportamiento para poder saber este tipo de construcción mixta, cómo debe estructurarse y cómo debe diseñarse respecto al tema. Después hablaremos de otros sistemas complementarios. Estos sistemas complementarios tienen también vacíos de cómo implementar. O sea, cómo yo verifico la sobreresistencia esa que he hablado, del sismo real que va a entregar, si no sé qué es lo que ocurre en la celosía fuera del elemento disipador, qué es lo que ocurre en la columna, y para ello tengo que implementar unos modelos analíticos que me permitan, una vez que se propician los mecanismos de cedencia por corte en el elemento eslabón, en el cemento especial, cómo transferir eso con un modelo de equilibrio, con un sismo estático, ¿verdad? Un sismo estático, cómo hacer un diagrama del cuerpo libre de la mitad de esta estructura hacia acá, de la otra mitad, y poder obtener entonces unos niveles de estabilización y de equilibrio para lograr hacer un diseño elástico lineal de la columna y de las celosías fuera de la viga eslabón o de la viga cemento especial para las fuerzas reales que va a entregar una vez que esta celosía produzca rótulas plásticas. Que un modelo elástico lineal no hace una predicción al respecto. Es un proceso complejo, pero también hablamos y les damos lineamientos de cómo abordar el problema. Para ello se ve toda esta caracterización de modelos lineales y se puede inferir entonces qué nivel de solicitación, a diferencia del modelo elástico lineal, estamos obteniendo en esto. También hablamos de los sistemas de sheet metal, que son poco usados, pero que también
hay buena respuesta, sobre todo cuando utilizamos estos elementos con sus conectores de corte y el vaciado de hormigón correspondiente. Después vimos esto, ya entendemos cómo funcionan los sistemas, entendemos la sobreresistencia estructural, entendemos el sismo amplificado y cómo los mecanismos sedentes tengo que aplicarlo al diseño y que la mayoría de los software no entregan de forma adecuada. Entonces ahora entro al problema de los edificios y entro a todos los problemas del diafragma, la flexibilidad del mismo, la incapacidad del mismo para realmente tener, de acuerdo a su configuración, una transferencia de masa desde el punto de vista inercial a los sistemas resistentes de forma eficiente y adecuada. Y vemos problemas, digamos, de concentración de esfuerzo, producto de un diafragma inadecuado, y cómo se refleja eso en nuestros modelos. Porque lo típico que nosotros tendíamos a hacer, y lo hicimos muchas veces en el pasado, era simplificar la matriz de rigidez incorporando un diafragma rígido. Pero realmente el diafragma es rígido, o es semirrígido, o es flexible. O sea, ¿qué está pasando? Y entonces mostramos cómo los diferentes programas a veces tienen limitaciones en esta concepción. Programas como el CCI puede darnos una modelación adecuada, pero a lo mejor programas como Robot, como CIPE, no tengo forma de ir más allá de lo que un diafragma rígido propone. Estas son de las cosas que entonces nos obligan al tratamiento de las irregularidades en plante de elevación, cómo abordar ese tema, cómo ver la respuesta evidentemente, y todo lo que sería las formas de integración modal para la respuesta, las diferentes normativas latinoamericanas, porque también la gente dice, yo quiero revisar, yo quiero diseñar con mi norma. Espérate, es que tu norma lo que está dando es una caracterización del espectro elástico de respuesta que vas a utilizar en función de los suelos predominantes de tu país, pero el resto de las configuraciones generalmente responden a un tema conceptual, más allá de la calibración del cortante mínimo basal, que sí responde a tu norma, pero que no dista de ser muy diferente a lo que el común denominador de las normas aplica. Así que aprender el concepto de la C7 es prácticamente comprenderlo en un gran número de normas latinoamericanas que toman a la C7 como su documento de referencia, pero hay normas distintas, como por ejemplo las normas de repente ecuatorianas o peruanas, o las normas argentinas, o las normas, por ejemplo, mexicanas, donde entonces la aproximación para ciertas cosas no trata con la misma forma como se aborda el tema sísmico en el AC7. Y ese tipo de cosas las comentamos, pero en definitiva podemos guiarlos de la mano para que puedan aplicar su norma correctamente y poder comprender todo lo que el sismo implementa a las edificaciones, todo lo que el viento implementa a las edificaciones, cómo entonces aproximarnos al tema de viento, cómo enfocarlos desde el punto de vista de las limitaciones de diferentes programas. Porque ahí vuelvo a insistir, es importante saber lo que hace el programa, pero para saber lo que hace el programa tengo que hacer un cálculo manual. Para yo saber que entonces todo lo que el programa en teoría está implementando, bueno, ya yo lo he calculado, yo he encontrado los máximos en fachadas y mínimos en cubierta, y mínimos en fachada y máximos en cubierta, que plantean todos los casos tradicionales del AC7. De esa manera, entonces nosotros podemos ver el problema, vemos cómo se agrega con los diferentes software, porque por ejemplo el CCI tiene una forma de aproximarse, pero el robot tiene un módulo de viento interno que no responde a ninguna norma ni al método de ráfaga de 3 segundos establecido en el AC7. O sea que de alguna manera siempre veremos diferentes aristas para poder resolver el problema. Después enfrentarnos al problema de los edificios de mediano o de gran altura, porque si bien todo lo que sabemos nos permitiría ir al diseño, tenemos que entender cómo son las formas de curvatura en las columnas, por ejemplo, y cómo el cortante sísmico de diseño ya no responde a un problema piso a piso, sino que responderá a cómo el pórtico en altura se está deformando y cómo la respuesta dual de los diferentes sistemas Outrigger y otros tipos de sistemas, están siendo implementados. Las imperfecciones geométricas es un tema interesantísimo, porque evidentemente sabemos que desde el punto de vista constructivo hay una tolerancia de L sobre 500 en la plomada de la estructura. Los métodos de verificación de la estabilidad, que tradicionalmente estábamos utilizando todo lo que serían los métodos de la longitud efectiva, pero hoy en día, desde hace muchos años, el método directo
permite tomar una reducción de rigidez, cómo se aborda el problema, cómo lo enfoca no linealmente los programas, cómo lo implementa. Después el tema de ejemplos. Todo esto tiene una fase conceptual, pero entonces pasamos por diferentes ejemplos donde vemos diferentes estructuraciones para poder asirnos con la idea clara de lo que está ocurriendo en la edificación. Fíjense que vamos desde estructuras de mediana altura a estructuras de cierta importancia o de baja altura hasta mediana altura. Rascacielos es un tema que quizás es un tema bastante complejo porque además requiere de un seguimiento constructivo constante mientras se está desarrollando toda la calibración del modelo constructivo que se está planteando. Entonces, evidentemente nos pasaremos con una cantidad de modelos de baja, mediana altura que nos darán sensibilidad de cómo abordar el problema, no solo desde el punto de vista de la estructuración, sino también de cómo aplicar la norma y cómo aplicar las conexiones que podrían garantizar que el comportamiento que estoy esperando de esa estructura es el adecuado. Como ven, cualquier cantidad de edificios, fíjense, edificios con grandes irregularidades, la utilización de la sección cruciforme, que también tiene un cierto vacío en la aplicación normativa y donde, por ejemplo, México ha sido de los países que más ha aportado en investigaciones a la utilización y fabricación de estas secciones especiales que permitirían sistemas resistentes a sismo, SMF, en ambas direcciones. Porque, ¿qué es lo que sucede? El sistema especial a momento, intermedio a momento, requiere de la aplicación de lo que para nosotros, ¿verdad? Intermedios a momento, también la 358. Pero la 358 solo me puedo conectar al ala de la columna, no al alma. El alma se puede hacer una conexión a momento, pero no con caracterización sismo resistente. Entonces, es un aspecto importante que la cruciforme resuelve. ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se utiliza? Las irregularidades, cómo se aborda este tema, cómo se puede ver un edificio extremadamente irregular y cómo caracterizarlo con muros, con diagonales para que pueda tener una respuesta adecuada a lo que estoy esperando, como probablemente pueda ser una respuesta a lo mejor en diferentes estadios de análisis para poder tener una envolvente del diseño de comportamiento. Así que veremos muchos sistemas, la interacción suelo-estructura, que por cierto, uno tiende a la idea de que modelar con resortes ya es hacer un modelo de interacción suelo-estructura. Cuidado, eso no es cierto, porque resulta que el suelo como medio también tiene variaciones de acuerdo a la respuesta dinámica de la estructura, de la superestructura. Entonces, aquí daremos las bases y cómo documentos como el AC41 o el FEMA 440 nos dan para poder tomar en consideración. Y vemos cómo la respuesta del edificio, el periodo del edificio, se ve afectado sensiblemente de acuerdo al tipo de cimentación y a su interacción con el medio. Así que ese mismo edificio colocado en otra zona con otro suelo distinto, su respuesta va a ser distinta. Y es de los conceptos que veremos aplicados totalmente. Así que como ustedes pueden ver, mucho que aplicar. Estamos un poco sobre la hora, pero siempre era importante pasar. Y aquí entramos al mundo de las conexiones. Como he comentado, aquí se dará una información fundamental que les permita a ustedes inclusive poder utilizar software, pero con un criterio abordado. Los tipos de conexiones, placas basas, empalmes, conexiones acortantes, conexiones de celosía, conexiones tipo en play, el problema del apalancamiento, conexiones de arriostramientos ordinarios, por ejemplo, toda la concepción, lo que significan los componentes, los diferentes estados límites que están involucrados, verlos evidentemente con una caracterización típica de conexiones que van desde conexiones simples hacia conexiones a momento conforme a la 358, como conexiones de arriostramientos de sistemas, por ejemplo, ordinarios, o la concepción real de los sistemas especiales y la concepción de la zona de rótula plástica, que es obligatoria para que los niveles de R que le he impuesto al sistema se cumplan. Así que ese hinge va a depender de la forma de pandeo del arrestamiento, fuera del plano o dentro del plano. Y tengo que preparar al sistema para que produzca una rótula plástica aquí, que sabemos que el arriostramiento desde el punto de vista del marco
produce una rótula plástica en el centro por compresión, pero al producir la compresión también la produce en el extremo a nivel de esta fall line o rótula plástica que se produce por pandeo del gusset plate. Eso tenemos que conceptualizarlo. Por cierto, este es un tópico de discusión respecto al pushover, porque realmente la idealización del gusset plate debería estar incorporada para obtener los niveles de ductilidad que entrega ese sistema y que los ensayos de laboratorio así denotan. Entonces, ¿cuál es la caracterización? ¿Cómo hago el tema de las placas base, los anclajes? El problema del hormigón, porque el problema de la placa base no es solo el anclaje o el espesor de la placa base, sino el hormigón, cómo es su respuesta y cómo entonces debo de alguna manera caracterizar para que haya suficiente refuerzo por cortante y suficiente acero de refuerzo para que cuando ese anclaje produzca tracción, realmente el acero de refuerzo absorba por adherencia y de longitud de desarrollo esa tensión cedente que el hormigón por sí solo no puede responder. Para ello nos apoyamos en hojas de cálculo que están fundamentadas en la ANSI SC 341 y en la guía de diseño. Pero también utilizamos software de mercado. Vamos a estar claros, programas como Run Connection, donde vemos toda esta caracterización de conexiones que nos iremos paseando. Y evidentemente tendremos temas alrededor del mundo de idea estática, que es uno de los programas que tiene una evolución vertiginosa del mercado y que cada vez incorpora mayores bondades respecto a la implementación, pero que requiere de saber geometrizar la conexión. A pesar de que hay plantillas, cuidado, yo tengo que saber cómo geometrizar. No es lo mismo poner ese perno aquí, cerca del ala de la columna, que ponerlo aquí afuera, porque la respuesta va a ser distinta. Van a tener un análisis, van a tener un análisis. ¿Es adecuada la conexión? No necesariamente. Por eso poder tener las herramientas para geometrizar, para entender el problema de los mecanismos que se produce, es de lo que veremos y trataremos de abordar en el mundo de las conexiones, presentando distintos ejemplos y llevándolos a ustedes a la comprensión del problema tanto de las conexiones de la superestructura como de la placa base, del cual ya les comenté anteriormente que el 30% de los daños encontrados por inspección en el mundo se debe a fallas de la placa base. Interesante ese tópico. También otro tipo de conexión, fíjense, temas a hormigón, modelos en elementos finitos con programas como SAT 2000, que es lo que nosotros, antes que apareció en programas como idea estática, hacíamos, por ejemplo, para resolución de diferentes casos atípicos y para validación de ciertas cosas para poder ver cómo es el tema. Ahora, importante destacar, esto no sustituye el comportamiento no lineal para producir las rótulas plásticas que establece la 358. Esto puede ser complementario para analizar en el rango elástico del comportamiento, pero cuando yo voy a propiciar rótulas plásticas, tengo que hacer unos modelos calibrados con datos experimentales como lo establecen las normas al respecto. El problema de los tubulares, diferentes eh, software, como podría ser el tema de SIPE, el tema de Power Connect, o sea, toda una cantidad de software adicionales que podemos ver entonces cómo se aborda el tema de las conexiones en esos software. Pero que vuelvo a insistir, el que el software me proponga una solución no quiere decir de que esa es la solución. Yo tengo que ajustar estas dimensiones, ajustar estos espesores para que el comportamiento sea el que la norma me está imponiendo y dé la garantía de modelación de lo que estoy buscando. Muchas veces nosotros modelamos una viga en la columna con una especie de brazo rígido, infinitamente rígido, o sea, un empotramiento perfecto. ¿Realmente esta conexión lo provee? Ah, cuidado. El espesor y la configuración de colocación de los pernos realmente podría pasar de esta conexión a convertir a una conexión semirrígida de rigidez rotacional limitada. Después entramos al módulo 6, el mundo de las cimentaciones. Como ya el ingeniero Elío les comentó, todas las implicaciones que tienen las cimentaciones. Daremos nuestro enfoque personal del problema ante los vacíos normativos de cómo atacar el problema del diseño de cimentaciones desde el punto de vista sismoresistente, pero abordaremos conceptos que van desde aspectos geotécnicos hasta aspectos típicos de la CI 318 respecto a cómo se aborda el tema del diseño de cimentaciones, pasando por enfoques manuales en nuestras clases, evidentemente, la concepción e idealización de los diferentes sistemas superficiales o profundos que están presentes, qué es lo que dicen las normas al respecto,
cómo se aborda el tema de configuración de estas cimentaciones profundas y la necesidad de un dado o un cabezal adecuado para que la respuesta de conjunto sea la que nosotros esperamos, hasta la implementación, evidentemente, en programas como SAFE, ¿verdad? Donde podemos tener la experiencia del diseño y programas, evidentemente, asociados a otro software, el análisis no lineal de la respuesta a la cimentación y ver cómo el arrancamiento de esa ante la presencia de la flexocompresión o de la tracción pudiera estar presente y la no linealidad involucrada al retirar todos los resortes que en el suelo se han desarrollado tensión, para lo cual la única forma de resolverlo es un análisis no lineal. Así que hay diferentes modelos con los nuevos módulos de SAP 2000 que incorporan estos modelos al programa y nos pasearemos por una cantidad de ejemplos importantes. Cómo lo aborda programas como por ejemplo el robot del CIPE serán de las cosas que siempre estaremos tratando de imponer, así como la caracterización sismoresistente y nuestro enfoque personal de la interpretación normativa que no ha sido del todo explícita en su articulado para abordar el tema de la sobreresistencia y del sismo amplificado sobre el diseño desde el punto de vista de resistencia de los elementos de cimentación. Después entramos al último módulo, el módulo BIM, evidentemente un módulo importante, donde nos pasearemos desde los modelos 3D hasta la generación de detalles con ejemplos clásicos y que evidentemente nos permitirán cotejar lo que estamos dibujando a lo que estamos modelando y de esa manera, por supuesto, poder tener sensibilidad de cómo abordarlo. Y el tema BIM para nosotros va más allá. ¿Por qué? Porque nosotros en la ruta constructiva, temas de materiales y de presupuestos, es de las cosas que podemos ver cómo hoy en día toda esta concepción del BIM 5D, 6D, 4D, ya yo perdí un poco la, la información de por dónde va evolucionando esto, pero es simplemente extraer toda la información y que nos sirva para aspectos constructivos en el seguimiento y control de la obra. Van implementados desde el modelo tridimensional hasta lo que está ocurriendo diariamente en la obra con los cambios implementados. Y por supuesto, dentro de todo este ámbito BIM y de consideraciones constructivas, bueno, ¿qué pasa en el taller? ¿Qué pasa con las tolerancias de fabricación de los perfiles? ¿Qué pasa con la instalación de los pernos, los diferentes métodos del giro de la tuerca? Por ejemplo, torquímetros que son ampliamente usados, pero mal calibrados, porque la norma no da torques indicados para cada perno, sino da indicaciones de pretensión mínima implementada. Bueno, ¿cómo hago eso? ¿Cómo calibro el torquímetro? Bueno, por el método del giro de la tuerca es una de las formas, o por arandelas indicadoras de tensión, o por pernos indicadores directos de tensión. Todo eso lo hablamos, el tema de protección al fuego, las plantillas a obra para poder garantizar el alineamiento horizontal y vertical de los anclajes y todo lo que sería la presentación de una cantidad de proyectos reales importantes que hemos desarrollado a lo largo de los años y que evidentemente tendrán una caracterización importante en lo que para ustedes va a ser toda la información aprendida durante esta especialización, con planos de diseño, planos constructivos, que los podrían llevar al convencimiento de que tienen información suficiente para que en sus oficinas hayan podido pasar a otro nivel en el diseño de las estructuras de acero. Así que toda esta información es preponderantemente importante y para nosotros siempre desde Inesatec es fundamental que ese tridente de la concepción, de la fase procedimental y analítica y de la factibilidad constructiva sea perfectamente interconectado. Porque vuelvo a insistir, un diseño no es del todo satisfactorio si no está resuelto en todo lo que para nosotros sería ese ámbito de la concepción hasta la construcción de nuestros diseños. Quiere decir que un diseño sin conexiones no es un diseño. Quiere decir un diseño sin caracterización constructiva no es un diseño. ¿De qué me sirve la parte analítica si no supe resolver los planos de diseño?
es parte de lo que nosotros tratamos de entregar a toda esta información. Entonces, no sé, Liu, si tengas algún comentario. Bueno, creo que está también el ingeniero Bartolomé. Saludos, Bartolomé. Y bueno, entonces esto era un poco lo que nosotros queríamos mostrarles a ustedes. Eh, y evidentemente para nosotros es fundamental poder tener sensibilidad de lo que de alguna manera está ocurriendo. Fíjense que nosotros tenemos nuestros próximos webinars que ustedes van a ver. Por ejemplo, el día de mañana estaremos hablando de la especialización de conexiones. El pasado mañana vamos a ver la de edificaciones industriales, que tiene otra connotación distinta, porque el enfoque de edificios, si bien el diseño sismorresistente de los edificios es aplicable a edificios industriales similares a edificios, cuando nos encontramos con otro tipo de estructuras, bueno, tenemos que ver cómo la norma lo proyecta. Así que a lo largo del mes tendremos una cantidad de webinars que para ustedes puede ser interesante participar. Enciendo mi cámara ya en este momento final para agradecerles, bueno, porque hayan permanecido hasta este momento y invitarlos a que asistan a nuestros webinars. Si tienen cualquier duda de nuestras especializaciones y están interesados en ella, pueden escribirnos perfectamente. Recuérdense que pueden tener una información de contacto con nosotros, ¿verdad? A nuestro correo de info@inesa.tech. Pueden solicitar hablar con cualquiera de nosotros, el ingeniero Eliud, mi persona, para aclarar ciertas cosas y de esa manera poder ayudarlos con todo el concepto de lo que sería por qué hacer la especialización y ver si para ustedes va a ser realmente gratificante y profesionalizante la misma. Así que no queda más que despedirme y nos vemos en un próximo seminario web. Hasta luego a todos.